Muy buenos días a todos y a todas. Comenzamos aquí la presentación de un proyecto de investigación que lleva por título Calidad de vida en prisión y que pretende, junto con exponer los rasgos principales de este proyecto, en el que participamos varios profesores de la Universidad Pablo de Olavide, eh, remarcar el propio proyecto como escenario, como ámbito en el que el alumnado de la asignatura de Sociología Criminal, que se imparte en primero de grado de Criminología, los estudiantes y las estudiantes de asignaturas de introducción a la sociología, que particularmente se interesan o deben estudiar temas relacionados con la desviación y el delito, pueden realizar en el marco de este proyecto tareas de investigación que contribuyan, en primer lugar, a su formación en materia de sociología criminológica o de perspectivas sociológicas sobre la desviación y el delito, y particularmente sobre el control social formal del delito, que se manifiesta particularmente en, la, en, las prisiones y en la vida dentro de las prisiones. Decía, el proyecto puede ser un escenario y en este sentido para iniciarse en las tareas de investigación, para adquirir habilidades en relación con el manejo de fuentes de datos, de fuentes de conocimiento en torno a determinadas materias y particularmente a la que nos liga el proyecto. Y en ese sentido se ha elaborado este material audiovisual. En primer lugar, eso sí, vamos a presentar los rasgos fundamentales del proyecto y para eso, bueno, partimos de su propio título, Calidad de vida en prisión, que pretende, lógicamente, poner el foco en lo que se plantea como proyecto. La investigación analiza desde las personas privadas de libertad el trato recibido y sus relaciones con el personal penitenciario como dimensiones clave para medir la calidad de vida en prisión. El proyecto se basa en la realización de encuestas a 2 muestras de internos que cumplen condena en los centros penitenciarios de la provincia de Sevilla. Concretamente, en Sevilla 2 se han hecho 102 encuestas y en Sevilla 1, donde se han hecho 180. El cuestionario utilizado para estas encuestas es una adaptación al contexto español del instrumento desarrollado por la criminóloga británica Alison Liebling desde el Centro de Investigaciones sobre Prisión de la Universidad de Cambridge. El instrumento lleva por título Measuring Quality of Prison Life, y lo reconocemos en el ámbito criminológico por sus siglas en inglés MQPL. El análisis de los datos recabados mediante la aplicación de este cuestionario en los 2 centros penitenciarios que he citado pretende contrastar que en la valoración de la calidad de vida que hacen los presos resultan determinantes el trato que se recibe, por un lado, y sus relaciones con el personal encargado de la vigilancia, y por otro, la intervención resocializadora. Y que resulta asimismo determinante el hecho de que los módulos de residencia en los que se distribuye a los internos estén o no configurados en torno a actividades resocializadoras. El proyecto es una iniciativa coordinada por investigadores de la Universidad Pablo de Olavide, como mencioné al principio. De él formamos parte yo mismo y Luis Navarro Aldoy, que somos investigadores del Departamento de Sociología, y Salvador Cutiño Raya y Masako Nakajira, que son profesores investigadores del Departamento de Derecho Público y concretamente del área de Derecho Penal. La investigación sobre calidad de vida en prisión que estamos presentando comparte bases tanto teóricas como metodológicas con otros proyectos que se han venido desarrollando en Cataluña y en Andalucía Oriental,
liderados respectivamente, en el caso catalán, por la Universidad Pompeu Fabra y en el caso andaluz por la Universidad de Granada. Parte, por tanto, el proyecto de la Universidad Pablo de Olavide, o de estos 4 investigadores que nos hemos presentado anteriormente, de la intención de comparar y compartir los resultados con estos otros 2 proyectos. Volviendo a abundar en el trabajo de campo realizado, que antes quedó solo esbozado, se ha realizado lo siguiente: 102 encuestas presenciales a internos del Centro Penitenciario de Sevilla 2, que se ubica en el municipio de Morón de la Frontera, que fue realizado entre los meses de febrero y junio de 2017 y enero-febrero de 2018. Y 180 encuestas presenciales a internos del Centro Penitenciario Sevilla 1 entre el 12 de septiembre y el 18 de noviembre del año 2019. Hasta la fecha se han analizado solo los datos obtenidos en el Centro Penitenciario de Sevilla 2. Y los resultados se han difundido, estos resultados, el resultado de este análisis, mediante la elaboración y publicación de tres trabajos que se presentan ahora en pantalla, en la diapositiva. El primero, firmado por los 4 investigadores que formamos el proyecto, lo fue en la revista Encrucijadas y llevó por título Cara a cara con la cárcel: la visión de los presos sobre sus condiciones de custodia y resocialización en un centro penitenciario. Fue publicado el pasado año 2008. El segundo trabajo que ha logrado ver la luz también va firmado por los 4 integrantes del proyecto en 2019 y lleva por título Percepción de los internos en prisión sobre sus relaciones con los funcionarios según el módulo de residencia. La publicación que lo acogió fue la Revista General de Derecho Penal en su número 31. Y el trabajo cuya publicación ha sido más reciente, del año 2020, también firmado por los 4 investigadores, lo fue la Revista Española de Investigación Criminológica en su número 18, lleva por título El desempeño relacional de la prisión, la valoración de los presos, del trato y las relaciones con funcionarios de vigilancia. A partir de esta experiencia, que señalando sus hitos fundamentales la constituye o la configura, primero, la aplicación de un instrumento validado por la investigación criminológica en el ámbito penitenciario, diseñado en su momento por la Universidad de Cambridge, adaptado al contexto español por la Universidad Pompeu Fabra y aplicado en Andalucía Oriental, además de en las prisiones catalanas por la Pompeu, por la Universidad de Granada. La Universidad Pablo de Olavide tiene la oportunidad, por contactos previos que tenía uno de los miembros del equipo con la Pompeu, de aplicar este instrumento en las prisiones de la provincia de Sevilla, cosa que se lleva a término con los rasgos fundamentales que hemos detallado ya. Y la puesta en marcha del proceso de análisis de los datos recabados ya en una de las prisiones permitió la difusión de los 3 trabajos, o la elaboración y difusión mediante publicaciones científicas de los 3 trabajos que hemos reseñado. Pero, como decíamos al inicio, lo que convierte a este proyecto en interesante para el proyecto de innovación docente que estamos llevando a cabo, y particularmente para su aprovechamiento como herramienta, como escenario en el ámbito de las asignaturas de introducción a la sociología, que tienen como tema de estudio, como contenido de estudio, la desviación, el delito y el control formal del delito, el que es un escenario que los investigadores ponemos a disposición del alumnado para que, aprovechando los datos existentes, aprovechando la experiencia acumulada, el alumnado desarrolle, se familiarice con las tareas de investigación.
Lo hemos configurado y para precisamente poner de manifiesto esa condición, esa cualidad que queremos que esta experiencia nuestra tenga, como un plan de trabajo o un posible o potencial plan de trabajo compuesto por 4 tareas, que es lo que vamos a presentar a continuación. Cada una de ellas puede desarrollarse como una tarea autocontenida, con un desarrollo marcado por un objetivo inicial y un producto final, o como una secuencia, de manera que se siga a partir de la realización de una primera, una segunda, una tercera y hasta una cuarta. Que en el marco de cada tarea el alumno pueda concluir con un producto concreto y con la potencialidad de ser presentado de distintas formas o con distintos formatos, como trabajo en el marco de una asignatura, como contenido práctico valedero para la evaluación continua, como experiencia con la que concurrir a jornadas o eventos que tengan al estudiantado o al propio estudiantado interesado en tareas de investigación que quiera presentar avances. Es decir, un escenario configurado en torno a 4 tareas con ideas de potenciar el ánimo investigador en el alumnado y concretamente el ánimo investigador en materia de desviación, delito y control formal del delito. Vamos a presentar las tareas una a una y en ese sentido empezamos lógicamente por la primera, que podríamos denominar identificación y asimilación de la estrategia de investigación desplegada hasta el momento en el que se asuma esta tarea por el proyecto. La base de una tarea de este tipo, de una tarea primera, sería la lectura sistemática de los trabajos publicados por el equipo de investigación que se citaron anteriormente. Y el producto resultante sería un breve informe, podríamos plantearlo de no más de 4 páginas, sintetizando los siguientes aspectos. El concepto de calidad de vida penitenciaria, su definición y las dimensiones que lo integran, por un lado. En segundo lugar, los rasgos claves que configuran el régimen que llamamos custodia en el ámbito penitenciario y el tratamiento de las prisiones españolas. La estructura y configuración del instrumento que llamamos MQPL, medida para la calidad de vida penitenciaria, como instrumento de medida de eso mismo, de la calidad de vida en prisión. Las estrategias analíticas desarrolladas en los trabajos publicados por el equipo hasta el momento, qué se ha analizado, cómo se ha analizado y con qué resultados. ¿Qué contribuciones que han aportado estos trabajos? Y podría cerrarse este primer producto resultante, esta primera tarea, con otros aspectos relevantes que llamen la atención del alumno o la alumna que la acometa y que este o esta piensen que no está encuadrado en los apartados anteriores. Hasta ahí lo que podría ser una tarea una primera tarea que, como hemos dicho anteriormente, tiene la vocación también de ser autocontenida. Hasta aquí podría llegar una toma de contacto con la investigación de calidad de vida en prisión. Una tarea 2 podríamos llamarla desarrollo con carácter exploratorio de un análisis univariado y bivariado de los datos. La base de esta tarea la constituirían los ficheros SPSS en que se han ido grabando los resultados del trabajo de campo relativos al Centro Penitenciario de Sevilla 2, cuyo trabajo de campo se finalizó en primer lugar, o a Sevilla 1, que se finalizó en segundo, y conteniendo los datos grabados correspondientes respectivamente a las 102 encuestas Sevilla 2 Morón, o 180 encuestas Sevilla 1 en Sevilla Capital. Se desarrollarían en esta tarea 2 las siguientes actividades de tratamiento, explotación y análisis de datos. En primer lugar, descripción del perfil de los presos encuestados según todas las variables contenidas en la primera parte del cuestionario MQPL. Dicha primera parte, que la constituyen las preguntas 1 a 36, indaga por la trayectoria personal y penitenciaria del preso, con particular atención a la seguida en el centro objeto de estudio.
Llamo la atención, hago un inciso, porque es verdad que mencionamos en el marco del proyecto, siempre mencionamos la palabra preso, internos, aludiendo a la población penitenciaria encuestada. Hay que llamar la atención sobre el hecho de que en los dos casos se trata de prisiones masculinas y por tanto el uso del masculino en exclusiva atiende exclusivamente a esa circunstancia. La tarea 1, que veníamos diciendo que es la descripción del perfil de los presos encuestados a partir de la explotación de las primeras variables del primer bloque, situación, rasgos personales y trayectoria penitenciaria, incluiría la decisión de agrupar determinadas variables como son, por ejemplo, las relativas al tiempo de condena y de estancia en el centro concreto donde fue entrevistado. El informe final a entregar, en ese sentido, como resultado de esta tarea, debería aclarar los criterios por los que se adopta este tipo de decisiones y, opcionalmente, la bibliografía o las referencias que el alumno haya podido consultar y sobre la base de la cual ha tomado la decisión. Un segundo momento, una segunda actividad dentro de esta tarea segunda sería la selección de un conjunto de ítems de la segunda parte del cuestionario, que la forman 126, midiendo la calidad de vida en prisión mediante una escala Likert de 5 posiciones. Selección de un conjunto de ítems que el alumno o la alumna efectúa a partir de alguna de las dimensiones del concepto de calidad de vida penitenciaria, al que habría efectuado una aproximación en la tarea 1 y que en caso de directamente abordar la tarea 2, con esta idea de que las tareas son autocontenidas, tendría que aportarse o realizarse sucintamente en este momento. Que no hubieran sido exploradas previamente por el equipo investigador, que hasta ahora nos habríamos centrado en la dimensión relacional y de trato. Esta idea de que el estudiantado ande sus propios pasos, que no replique lo que quienes estamos compartiendo en ese momento con él el proyecto, con él o con ella el proyecto, hemos hecho. Una tercera actividad sería un análisis bivariado para determinar si se valoran de forma diferente los ítems seleccionados en el paso 2, en función de algunas variables de trayectoria personal y penitenciaria, que ocupan, como hemos dicho, la primera parte del cuestionario, y en función del perfil residencial de los presos. Según estén ubicados, y esto es una cuestión que también aprende el estudiantado realizando este plan de trabajo completamente o parcialmente, en módulos que son 3. Las prisiones españolas tienen una configuración módulos de 3 tipos: ordinarios, de respeto o terapéuticos. Una cuarta actividad dentro de esta tarea 2 sería identificar y proponer en función de los resultados y conclusiones establecidas tras los pasos anteriores al menos 2 estrategias analíticas multivariables. Hacerlo, además, de forma justificada y en la medida de lo posible con base en la literatura sobre calidad de vida penitenciaria que el alumno haya consultado. Para ayudarse de esta última actividad dentro de la tarea 2, el alumno podría localizar y basarse en aquella bibliografía que considere de interés a la luz de la exploración de las respuestas, normativa penitenciaria, literatura sobre calidad de vida penitenciaria, monografías sobre metodologías de encuesta, etcétera, que haya realizado. La identificación y uso de fuentes relevantes en las que apoyarse es, de hecho, otro de los contenidos de trabajo de esta tarea y, como tal, debería reflejarse en el informe final con el que el alumno finalice la tarea. Este informe debería contener, además de las fuentes y recursos identificados y utilizados, una exposición detallada del proceso seguido. Asimismo, deberá contener la exposición y lectura de los resultados. Una tercera tarea autocontenida, pero plenamente disponible o planteada como continuación de las 2 tareas anteriores, sería la evaluación crítica del trabajo de campo realizado en los centros penitenciarios 1 y 2.
La base de esta tarea la constituirían los 2 diarios de campo elaborados por el equipo de encuestadores durante los trabajos de campo desarrollados en los 2 centros de estudio, los 2 centros penitenciarios, perdón, que han sido objeto de estudio y que ya conocen. Los productos resultantes serían 2. En primer lugar, un informe de valoración crítica del trabajo de campo desarrollado en el marco del proyecto con especial atención a cuatro aspectos. Los aspectos metodológicos, la selección o composición de la muestra, la aplicación del cuestionario. En segundo lugar, los aspectos logísticos o de implementación práctica. En tercer lugar, los aspectos sociológicos o criminológicos, con base en las anotaciones acerca de los aspectos que, por la idiosincrasia de la técnica de encuesta, quedan sin medir, y otros aspectos o dimensiones a propuesta de la alumna o del alumno. Sobre la base de las anotaciones realizadas por el equipo de encuestadores durante todo el trabajo de campo, se trata de emitir una síntesis y valoración crítica del mismo. Esta evaluación crítica implicaría también que el alumno o la alumna contraste y valore críticamente la forma en que, a partir de lo que registramos los investigadores que hicimos a la vez de encuestadores en los diarios de campo, se plasmaron los rasgos metodológicos de la investigación en los trabajos hasta ahora publicados por el equipo y que ya mencionamos al inicio de esta presentación. El resultado 2, el contenido 2 que puede presentar como resultado esta tarea, sería un breve informe de comparación entre el muestreo realizado por el proyecto, por nuestro proyecto, en las prisiones de la provincia de Sevilla, y lo realizado por los otros 2 equipos que han analizado la calidad de vida penitenciaria con base en el uso del MQPL en las prisiones de, como hemos dicho, Andalucía Oriental y Cataluña. Para ello, el alumno debería consultar los trabajos publicados en uno y otro caso, que en concreto han sido 3, que 2 son relativos a las prisiones de Andalucía Oriental y otro es relativo a las prisiones catalanas. Un tercer resultado posible sería que, fruto de los 2 pasos anteriores, el alumno propusiera una descripción completa del muestreo realizado por la investigación y propusiera una respuesta razonada a las diferencias identificadas en o como resultado 2. Para apoyarse en esta tarea, el alumno podría localizar y basarse en aquella bibliografía que considere de interés, tanto por su carácter metodológico como ligada al campo específico de la investigación sobre prisiones. Esta, como también mencionamos antes, esta identificación y uso de fuentes relevantes en las que apoyarse para realizar esta tarea es otro de los contenidos de trabajo de esta tarea y, como tal, debería reflejarse en el informe final con el que el alumno o la alumna pusiera fin a la misma. Una cuarta tarea formaría parte, también con esa vocación de ser autocontenida, pero también con la posibilidad de encadenarse o de secuenciarse con las otras 3 o con cualquiera de las otras 3, sería la propuesta de codificación de las preguntas abiertas que figuran al final del cuestionario, concretamente las 128A y las 128B. La base de esta tarea la constituiría, como también ocurrió en la tarea segunda, los ficheros de SPSS que contienen los datos grabados correspondientes a las 102 encuestas realizadas en la prisión de Morón y las 180 realizadas en la prisión de Sevilla 1. El resultado sería una propuesta y resultado de la codificación de estas 2 preguntas abiertas. Las preguntas recogen respectivamente la opinión de los presos acerca de las 3 cosas más negativas y las 3 cosas más positivas de la vida en prisión donde cumplen condena. Se trataría de proponer el cierre de estas preguntas a partir de la identificación de categorías significativas en relación con el marco conceptual del proyecto y las dimensiones que abarca el concepto de calidad de vida penitenciaria, medidos a través del MQPL y que habrían podido ser trabajados, y esto es una secuencia, en la tarea 1. Para esta tarea el alumno podrá encontrar de interés
algunos trabajos publicados y basados total o parcialmente en la aplicación del MQPL en los otros ámbitos geográficos. Ya hemos mencionado que se habrían publicado hasta 3 y en este caso también se les sugerirían al alumno o alumna interesado en esta tarea la consulta de esos trabajos. Para ayudarse en esta tarea, el alumno o alumna podrá también localizar y basarse en aquella bibliografía que considere de interés a la luz de exploración de las respuestas, por ejemplo, sobre normativa penitenciaria, sobre vida o calidad de vida penitenciaria, sobre metodología de encuesta, etcétera. La identificación y uso de fuentes relevantes en las que apoyarse para la codificación de las preguntas es, de hecho, otro de los contenidos de trabajo de esta tarea y como tal debería reflejarse en el informe con el que el alumno le pusiera fin. El citado informe debería contener, además de las fuentes y recursos identificados y utilizados, una exposición detallada del proceso de codificación de las categorías que se proponen, así como la obtención y lectura interpretativa de los resultados que la codificación elaborada arroja. Hasta aquí la presentación de las 4 tareas que confiamos en que haya quedado lo suficientemente claras como para cumplir el objetivo de esta presentación. Suscitar el interés por la investigación en el ámbito de la calidad de vida en prisión y hacerlo asequible en la medida en que se dispone de un proyecto y de la voluntad que tienen quienes estamos involucrados en ese proyecto de ofrecerlo como escenario, como ámbito en el que familiarizarse con las tareas de la investigación criminológica o la investigación sociológica de orientación criminológica, desarrollando un programa posible de hasta 4 tareas. O realizando, aunque solo sea una de ellas, y adquiriendo con su realización una serie de habilidades, una serie de capacidades que deben plasmarse también en un producto final en cada caso. Pues hasta aquí la presentación y confiamos en que hayamos logrado los objetivos pretendidos o por lo menos he puesto las bases para así lograrlo. Un saludo, muchas gracias por la atención y bueno, seguimos trabajando y encantados de acoger a quien se interese por estos temas en un plan de trabajo diseñado precisamente para incentivar ese interés. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial.